Hola a todos los que se Hola, conectaron. Bienvenidos, bienvenidos a este LIRMI Live. Estoy acá con Lucas Silva desde Holanda. Yo soy Isabel Loncomil, profesora y cofundadora del LIRMI. Genial que se hayan conectado. Estamos viendo que hay personas de varios países, profesores, directivos. Así que los invito a que puedan ahí saludar y decir de dónde nos están viendo. Lucas. sí, genial en realidad tener la posibilidad de estar acá. Yo soy Lucas Silva, estoy haciendo mi doctorado en educación en la Universidad de Groningen, en Holanda, y estoy trabajando con Isabel también en el área de contenido del IRMI, generando contenido que sea muy valioso para ayudarlo a ustedes en su trabajo. Y muy contento más de conversar de un tema tan relevante como este para ya empezar a comenzar a pensar, a reflexionar sobre lo que va a ser el año 2022. Sí, con Lucas preparamos un ciclo del LIRMI Live que después van a seguir. Así es que los invito a que puedan seguir participando y vamos a tratar temas súper contingentes que son tendencia en educación y que creo que en este periodo que estamos viviendo varios países aquí en Latinoamérica, que es cierre de ciclo, de verdad que les va a servir mucho para el 2022 y para lo que viene. Así que el tema de hoy está muy interesante, es el error como oportunidad de aprendizaje y el GIRMI vamos a ir seleccionando temas súper contingentes que apunten, ¿cierto?, a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Como tengo acá conectados usuarios, a personas que no son usuarios del IRMI, les vamos a presentar con Lucas un video súper cortito donde explica de manera bien general lo que es el IRMI. IRMI es una plataforma, ¿cierto?, integral, sin embargo, el corazón de nosotros es la gestión del aprendizaje. Bueno, ese es el breve video que queríamos compartir con ustedes porque creemos que logra representar algunos elementos súper interesantes sobre el uso del error. Y nosotros, al menos con Isabel, quisiéramos compartir un par. Ustedes también nos pueden hacer los comentarios y sus reflexiones a través del chat para ir revisándolas. Y en realidad lo primero tiene que ver con que el error es parte del proceso natural de crecimiento de cualquier persona. Y en este caso vamos a estar hablando de los estudiantes particularmente. Y lo que el video refleja bastante bien es cómo, en este caso, pareciera ser que como el abuelo, ¿es cierto? Algo así, va ayudando al estudiante a utilizar el procedimiento, ¿cierto? Que él utiliza para poder soplar y generar estas nubes. El estudiante o el niño lo intenta y no puede. Sin embargo, algo que también ocurre es que a propósito de la creatividad que tiene el niño, después también es el abuelo el que aprende. Y eso nos muestra también este carácter como doble o dual que tiene el uso del error dentro del proceso de aprendizaje, donde no solamente es el estudiante el que aprende, sino también el docente sobre su propia práctica. Sí, de todas maneras, la verdad es que el video nos mostraba situaciones que de pronto los profesores no es complejo
porque nosotros manejamos una forma de hacer las cosas y de pronto inconscientemente queremos que ese sea el camino. Y como tú decías ahí, el estudiante nos mostró de que había otra forma de hacerlo y claramente todos aprendemos. Y hay también un comentario que aparece de alguno también de nuestro asistente hoy día, dice capitalizar el error, y habla como de mantener el acompañamiento durante el proceso para lograr el aprendizaje. Y eso evidentemente que es también un componente súper importante. Los estudiantes necesitan de nuestro apoyo, los docentes son súper importantes para los estudiantes, son figuras súper relevantes para ellos, así que evidentemente que ese también es un componente esencial. O sea, habiendo dicho eso, quisiéramos que ustedes nos pudieran contar también a través del chat cómo están utilizando hoy día el error en la sala de clase y qué dificultades también están teniendo en ese proceso. Hay varios de ustedes que evidentemente saben la importancia del error, por eso también están hoy día acá, y nos encantaría ir sabiendo cómo es que lo están utilizando el día de hoy. Sí, ahí nos pueden dejar los comentarios. A medida que avancemos los vamos a ir considerando. Entonces, aquí le hacemos una pequeña revisión sobre algunos de los libros y artículos que utilizamos el día de hoy, todos absolutamente recomendables para temas como el uso del error, pero también para otros más, y le pueden dar una súper buena perspectiva sobre los temas que estamos trabajando y cómo preparar un mejor año 2022. Y uno de los temas que queríamos comenzar, digamos, enmarcando esto, tiene que ver con la relevancia que tiene el uso del error. Y, por ejemplo, una manera de demostrar la relevancia que hoy día tiene es cuando uno mira el marco para la buena enseñanza, que básicamente son en el caso de Chile, son los estándares nacionales que tienen los profesores para poder practicar su clase, pero también la preparación de esta. Entonces, en el dominio C, si se fijan, dice la enseñanza para el aprendizaje de todos y todas los y las estudiantes. Y en estos estándares aparece la idea del error, aparece la idea de que podamos desafiar a los estudiantes promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico, la metacognición, pero también aparece la idea de utilizar la evaluación y la retroalimentación. Y si bien no aparece directamente el uso del error como sí aparecía anteriormente en el marco anterior, sí aparece, a propósito, uno lo podría pensar como, a propósito de la evaluación y la retroalimentación, como dos procesos clave que se alimentan de cierta forma, ¿cierto? Del error, de los errores que obviamente son parte de ese proceso de aprendizaje. Y Bruno, de hecho, dice por el chat que creo que falta mejorar nuestra capacidad para mostrar o comunicar ese error. Y que ese error tiene un potencial. Y ese es uno de los temas que vamos a ver ahora al principio, porque evidentemente muchos sabemos sobre la importancia que tiene, además de que está, por ejemplo, en el caso de Chile, en el marco para la buena enseñanza, es como una frase muy común en la educación. El error es importante para aprender, es que quien no se equivoca no puede aprender, etc. Así que vamos a meternos en eso también. Y una de las cosas que queremos también plantear desde el inicio es, y yo creo que aquí ya empezamos a hacer distinciones que son súper útiles para empezar a pensar sobre el error. Y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos del error? Y preparando también este trabajo y en distintas conversaciones con profesores, lo que uno se ha dado cuenta es que en realidad hay distintos tipos de errores, ¿ya? Y que se producen además por cosas muy diferentes. Lo primero sería lo que corresponde más bien a los descuidos. Por ejemplo, cuando el estudiante simplemente va y lee muy rápidamente las instrucciones de la actividad o no revisa la respuesta, ¿cierto? Va y contesta por ejemplo, en una actividad o en una evaluación de selección múltiple o en una pregunta abierta, pero después no revisa lo que escribió o lo que marcó. Y evidentemente que van a haber errores ahí. Y esos son bastante fáciles en realidad de corregir, pero no significa que no sean frecuentes, ocurren, pero son más fáciles de corregir. Luego están los errores superficiales. También son de más fácil corrección y en general basta con poder hacer alusión o recordarle al estudiante algo puntual. Por ejemplo, si un estudiante, imaginemos que estamos hablando sobre la puntuación, por ejemplo, en el caso de lenguaje y comunicación,
perfectamente podríamos remitir o recordarle al estudiante sobre alguna regla de la puntuación o que vaya a mirar la página tanto de nuestro libro. Y haciendo algunas como referencias puntuales, chiquititas, con eso ya el otro puede decir, de veras que esto era así, y listo. Y puede continuar solo. Sin embargo, el tercer grupo son cuando los estudiantes ya derechamente tienen ideas erróneas sobre lo que están aprendiendo. Y son ideas que son un poco más profundamente equivocadas y de parte del docente requieren una acción mucho más fuerte o más dirigida. Hay que intervenir mucho más rápidamente ahí, porque de lo contrario, ese error puede establecerse, puede anclarse en la memoria a largo plazo de los estudiantes y después arrastrarse por mucho tiempo. Entonces, es bueno que apenas aparezca, nos podamos hacer cargo de él. Y ahí es donde la retroalimentación formativa evidentemente tiene un rol mucho más fuerte. En los otros tipos de errores también hay retroalimentación, obviamente. Sin embargo, aquí probablemente se requiere un poquito más de profundidad. Pero esto ya nos da inmediatamente un marco general y nos permite entender que no todos los errores son iguales y que por lo tanto cuando hablamos del uso de error y que requiere mucho tiempo, en la sala de clases, si bien en algunos casos es así, hay muchos errores que también son más fáciles de corregir. Entonces, también es bueno no tratarlos a todos ellos por igual. Y un tema importante es las creencias en torno al uso del error. De hecho, por ejemplo, Brisa nos comenta también que una de las cosas que influye, considera, es la reacción de los compañeros y los profesores cuando se hacen preguntas, cuando se cometen errores. Y eso, evidentemente, que nos empieza a hablar sobre las creencias sobre el error, sobre cómo concebimos el error, qué tan bueno es o no, si nos da vergüenza o no nos da vergüenza, etc. Y la idea es que en nuestra sala de clase progresivamente toma tiempo, pero se puede y se puede hacer de a poco, vayamos creando una cultura positiva en torno al error. Y, por ejemplo, que hay un dato de la investigación que es un dato freak, medio curioso, y, por ejemplo, se ha visto que los estudiantes en Estados Unidos y en China cometen la misma cantidad de errores en el aula. Sin embargo, en Estados Unidos, los docentes inmediatamente corrigen al estudiante. Mientras que en China, los docentes se ha visto que hacen una pregunta a los alumnos, como una pregunta de seguimiento, y les dan más espacio para la discusión. Y eso obviamente que les permite abrir más la cabeza de los estudiantes y entender qué es lo que está pasando ahí. En los países occidentales, en cambio, lo que hacemos es que intentamos como embalsamar el error, intentamos proteger al estudiante su autoestima y reducir cualquier tipo como de consecuencia negativa que pueda tener, que sea frustrar, que le va a dar vergüenza, etc. Y lo que hacemos es ir y corregimos en privado. Y eso obviamente que afecta porque significa que no se habla en la sala de clases sobre los errores, se habla solamente en privado. Y como no se habla en público, entonces queda la idea de que esos errores no se muestran. Y como una manera de generar más confianza en los estudiantes para indagar en los errores es que como docentes nosotros demos más espacio para discutir las ideas que están siendo equivocadas o los descuidos también, como hablábamos antes. Los tres tipos de errores, ya que hablábamos anteriormente. Puede ser a través de la autocorrección, pero también a partir de la discusión en la sala de clase. Y le queríamos compartir esta cita. Hay un pequeño error de tipeo en Michael, pero es de Michael Jordan, y dice: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces me han confiado el tiro ganador del partido y he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito. Y esto nos marca inmediatamente de que en el fondo para lograr la maestría o la expertise en algo necesitamos vivir el error, necesitamos experimentarlo porque el error es finalmente un proceso natural de equivocarse, de arriesgarse, y el aprendizaje es tomar riesgos, es ir hacia donde hoy no estoy, lo que no conozco, y al hacer eso puedo cometer errores, o los voy a cometer, de hecho. Entonces lo importante es cómo lo podemos utilizar para que desde ahí nuestros estudiantes puedan tener una mejor comprensión o mayores habilidades sobre lo que están haciendo. Sí, yo creo que ahí, Luca, tiene que haber un cambio cultural fuerte en todos. No solamente en los estudiantes, sino que en nosotros como adultos, como sociedad, como profesores, porque yo creo que a nadie le gusta equivocarse. De hecho, hemos sido criados para ojalá que no nos equivoquemos,
y a nuestros hijos igual tratamos de mejorarles nosotros el camino para que ojalá no se equivoquen, no se caigan. Entonces creo que es un proceso que se puede hacer, pero yo creo que la invitación es que partamos desde nosotros para poder eliminar, como vienen los comentarios por ahí, el miedo a equivocarse, el miedo a cometer errores, porque está muy relacionado con la vergüenza, como que vas a sufrir si te equivocas, es mejor no equivocarse. Entonces ahí hay un desafío gigantesco para nosotros, casi que como sociedad, no solamente como profesores y estudiantes. La idea es que avancemos hacia allá. Sí, y desde la sala de clases se pueden definitivamente comenzar a hacer esos cambios. Absolutamente. Entonces, vamos, digamos, habiendo tenido este contexto, ¿cierto? Más introductorio, ¿qué es lo que podemos hacer desde la sala de clases? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a entrar, vamos a hacer suma ahora. Y queremos plantearles 3 puntos. El primero tiene que ver con que tenemos que levantar evidencia de aprendizaje durante el proceso. Luego, tenemos que analizar las causas de esos errores. Y finalmente, incorporar varios espacios de práctica y de retroalimentación en la clase. Si empezamos a incorporar durante el año 2022 algunos de estos elementos que antes no estaban, entonces ya va a haber un cambio súper grande en la enseñanza. Entonces, vamos directamente con el primero, con el levantar evidencia de aprendizaje durante el proceso. Quisimos sacar esta cita que dice: para utilizar el error como oportunidad de aprendizaje, es necesario crear en el aula una cultura en la cual los estudiantes se sientan invitados a compartir el proceso mental de sus respuestas y lo que comprenden. Si bien esto puede parecer como un poquito enredado, así como en el fraseo, pero ¿a qué se refiere con el proceso mental de sus respuestas? Que los estudiantes, por ejemplo, justifiquen el cómo llegaron a esa respuesta. Que los estudiantes sean capaces de ejercer un poco más, un ejercicio metacognitivo, ir atrás y poder revisar cómo hicieron ese proceso y eso transparentárselo a ustedes como docentes. Y eso es lo que finalmente después al profesor, a la profesora, le permite poder identificar dónde se produjo el error, en qué partes de ese proceso de pensamiento el error se produjo. Y le queremos plantear una pequeña actividad que ha dado muy buenos resultados en estudios científicos, sí, pero también en la práctica, cosa que sabemos que es súper importante, y se llama Chequeo del Entendimiento, y es del libro de Tom Sherrington. Entonces, ¿qué es lo que ocurre comúnmente? Es que nosotros asumimos que los estudiantes han entendido lo que hemos enseñado. Y la verdad es que los estudiantes tienen una concepción, un entendimiento, bastante más bajo de lo que esperamos. O sea, lo que hacemos es, tendemos a sobreestimar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y por eso lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que los estudiantes han aprendido lo que nos importa que aprendan. Y esta actividad entonces consiste en lo siguiente. Son 5 pasos. Y en el primer paso lo que vamos a hacer es un pequeño cambio en cómo hacemos las preguntas en clase, porque lo que nos interesa en esta fase de levantar evidencia de aprendizaje durante el proceso es poder levantar procesos de respuesta de los alumnos. Y para eso tenemos que hacer más preguntas abiertas, ¿cierto? Que inviten a la reflexión, inviten al diálogo, a la discusión, y no preguntas cerradas donde los estudiantes ya sospechan sobre cuál es la respuesta que el docente está buscando. Entonces lo que vamos a hacer es que se han fijado que cuando de repente uno está en clase y va y dice, ¿está todo claro? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Y pasan 2 segundos y seguimos con la clase. Lo que esta actividad nos invita a hacer es que en vez de preguntar si todos entendieron, es preguntar ¿qué entendiste? ¿Ya? Entonces, vamos a estar en la clase y vamos a decir, por ejemplo, Francisca, ¿qué es lo que entendiste sobre las principales partes de una célula? No va a ser, ¿entendiste las principales partes de una célula? Sí, no, quizás. Sino, ¿qué es lo que entendiste? No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, es simplemente que salga afuera. El estudiante, Francisca, nos va a responder. Y lo que vamos a hacer es sondear, es seguirle con un breve diálogo. Y le podemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo llegaste a esa respuesta? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué de las cosas que vimos recién en la clase te hacen pensar en eso?
o con qué asocias lo que me estás diciendo. Cualquier pregunta que lo ayude a estimular ese pensamiento. Y Francisca, en este caso, nos va a volver a contestar. Y frente a eso, entonces nosotros ya podemos tener una imagen un poquito más completa sobre dónde está el estudiante. Y lo que vamos a hacer luego es cambiar de estudiante y nos vamos a ir donde Javier, por ejemplo. Y vamos a ir donde Javier y le vamos a preguntar, puede ser la misma pregunta, que es lo que entendiste sobre las principales partes de la célula, o quizás le podemos hacer otra pregunta que puede incluso partir desde lo que nos dijo Javier anteriormente, Francisca anteriormente. Entonces, vamos construyendo conocimientos dentro de la sala de clase y después, una vez que examinamos con Javier qué es lo que sabe, le hacemos una pregunta de seguimiento, lo que vamos a hacer es empezar a explorar las diferencias y los detalles en las respuestas de ambos estudiantes. Y eso lo hacemos abiertamente, de manera que el resto de los estudiantes pueda acceder también a esa información que los alumnos o sus propios compañeros, de hecho, están otorgando. Y desde ahí tenemos que tomar una decisión, que es el quinto paso. Tenemos que ver, según el tipo de errores y qué tan consolidado este aprendizaje, tenemos que decir, a ver, quizás tenemos que volver a enseñar, porque pareciera ser que los estudiantes están muy perdidos aquí y por lo tanto no saco nada con retroalimentar, por ejemplo, porque están muy perdidos, así que tenemos que volver a enseñar. Quizás podemos, dado que va a ser algo que vamos a trabajar más adelante, podemos simplemente dejarlo hasta ahí y sabemos que en 1 o 2 clases más lo vamos a volver a tomar. Y si todo está súper bien, cosa que sería lo ideal, entonces podemos continuar con nuestra clase. En este punto, Lucas, igual es súper importante el dominio de la disciplina que tengamos como profe. Porque uno, si piensan cuando uno hace preguntas, estás en la sala de clase, en tu clase tradicional, tú haces una pregunta y tú inconscientemente esperas una respuesta empaquetada. Entonces, cuando haces preguntas más abiertas y pueden salir varias respuestas, implica de que el profesor igual maneje súper bien lo que está hablando, porque puede que saquen estudiantes que manejen más la información que nosotros y eso como que al final a uno igual te sobreexpone. Entonces, igual hay un desafío súper grande a nivel de disciplina para que nosotros nos sintamos con la seguridad de generar estas preguntas que van a levantar claramente más errores que sea una pregunta más cerrada. Entonces, igual tenemos como profe un desafío grande, permanente, porque nosotros siempre tenemos que estar aprendiendo, ¿cierto? Porque todos los conocimientos, todo va cambiando y los niños están conectados y pueden salir con algo que nosotros quizás no manejamos esa información. Así que hay un desafío. Sí, absolutamente. Dicen también desde el chat que esta es una estrategia que se puede usar como monitoreo. Y efectivamente, dice de hecho en el chat, los estudiantes aprenden mejor entre palabras de sus pares. Y eso efectivamente a veces ocurre. A veces ocurre que los estudiantes pueden quedar más claros cuando sus propios compañeros o compañeras comparten también lo que entienden sobre el tema. Sí, exacto. Aquí no vamos a leer esta tabla completa, por si acaso, solamente queremos resaltar los puntos más importantes. Y estos son algunos métodos que podemos escoger o utilizar para abordar el error. ¿Ya? Y estos métodos básicamente están basados en la prevención. Podemos prevenir que aparezcan errores y que estos, como decíamos al inicio, se consoliden en la memoria a largo plazo. Eso tenemos que intentar, ojalá, intentar evitarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Utilizar, por ejemplo, quizzes o preguntas y cualquier método similar que permita levantar errores. De hecho, como el chequeo del entendimiento, que era la actividad que veíamos recién. Y como dice, como existen, siempre los estudiantes tienen conocimientos previos, conocimiento de mundo, también como se dice, o preconcepciones. Entonces la idea es poder prevenir que a partir de ahí ya vengan con ideas erradas o bien eso lo enlacen con lo que estamos enseñando y se produzca una idea también equivocada. Entonces, si hacemos quizzes, hacemos preguntas, logramos que esos elementos aparezcan a tiempo. También podemos favorecer la metacognición. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes, obviamente, a ser más conscientes de sus propias preconcepciones y cómo pueden impactar en su aprendizaje. También hacer autoexplicaciones funciona súper, súper bien. Las autoexplicaciones tienen esa capacidad muy potente de ayudarnos a cambiar lo que entendemos sobre algo. Y cuando nos damos cuenta también por nosotros mismos, genera además una sensación de motivación, pero maravillosa. A todos nos encanta poder como, mira eso, me di cuenta de eso. O cuando los estudiantes, por ejemplo, explican en sus propias palabras o hacen conexiones con otras cosas que saben,
Eso obviamente que genera un clima de mucho aprendizaje y además muy cálido en la sala de clase. También se pueden utilizar ejemplos relevantes para ello y que sean bastante diversos sobre distintos temas. Eso nos permite también conectar mejor con nuestros estudiantes y con las cosas que les importan en su día a día. Se pueden hacer como más estudios de caso o ponerles situaciones ficticias o reales también y que le ayuden a ellos a explorar qué es lo que saben sobre ese tema. Entonces, por ejemplo, se le podría plantear qué es lo que alguien sabe o qué lo que alguien fue capaz de hacer y que eso lo comparen con qué es lo que saben ahora. Entonces, le permite identificar una brecha y saber y si es una brecha suficientemente sana, digamos, que ellos saben que pueden alcanzar, puede también generarle mayor interés en el material de aprendizaje para poder así llegar hasta allá. Y por último, obviamente el fortalecer los nuevos aprendizajes. O sea, si ya hicimos todo este trabajo anterior, obviamente que lo que nos queda después es fortalecerlo, consolidarlo en la memoria a largo plazo. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con aplicaciones en la vida real, se pueden hacer, de hecho, como adelanto, como vamos a ver en el webinar de mañana, con algunas técnicas que habíamos a revisar que ayuden a consolidar el aprendizaje, la memoria a largo plazo y que no se olviden rápidamente. Vamos entonces ahora a el segundo tema que tiene que ver con analizar la causa del error. Lo que hemos hecho haciendo una síntesis de distinta literatura es hacer un flujo, digamos, ¿cierto? Sobre cuál es el proceso que podríamos seguir. Aquí está bastante detallado cuando analizamos evidencia de aprendizaje. Y como un adelanto, si se fijan, acá está la evidencia y aquí están las acciones del docente, al final, recién al final. Y ojo que lo que solemos hacer es pasar de la evidencia a la acción directamente. No siempre nos preguntamos qué es lo que generó el desempeño del estudiante. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es partir por preguntarnos eso, básicamente. ¿Por qué los estudiantes no están alcanzando el objetivo de aprendizaje? A propósito de lo que veíamos anteriormente, ¿será descuido? ¿Será un error superficial o más bien serán ideas erróneas? Según lo que sea, entonces tenemos que definir qué es lo que yo como docente voy a hacer al respecto. Quizá yo directamente no voy a hacer nada, pero voy a activar a sus compañeros como recurso de aprendizaje unos de otros. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que diseñar algo, dado que estamos a cargo del proceso de enseñanza. Y esas acciones, por lo tanto, pueden ser acciones para el estudiante, pero como muy bien mostraba el video del inicio, también acciones del docente que podemos hacer y también este análisis sobre el error nos ayuda a aprender sobre nuestra propia práctica. Entonces, si uno lo pusiera en una tabla así súper sencilla, entonces podría haber algo así, ¿no? O sea, ¿por qué los estudiantes no han alcanzado el objetivo? Podríamos detallar quizás también cuántos estudiantes tuvieron ese error, porque si son muy pocos o si es todo el curso, son indicadores muy distintos sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué se produjo? ¿Fue un descuido? ¿Fue un error superficial o un error profundo? ¿Qué tipo de errores? ¿Es un error más en los conocimientos del estudiante? ¿En el procedimiento que utilizó? ¿O en sus habilidades? Por ejemplo, un estudiante quizás sabe sumar y puede hacer ese ejercicio, pero quizás lo que no sabe todavía es distinguir las decenas de las centenas. Y eso, entonces, la acción que yo como profesor voy a hacer frente a eso es muy distinta que si en realidad no supiera la operatoria, probablemente. Entonces, aquí está después qué vamos a hacer al respecto y por qué creemos que esa es una buena estrategia. ¿Cuáles son los beneficios para el estudiante? Y acá quisimos también compartir con usted una cita de John Hattie, un investigador bien reconocido a nivel internacional, y después de hacer una revisión de más de 800 metaanálisis, que es una cantidad gigante de estudios, mucho estudio a nivel internacional, una de las cosas que él dijo es, he aprendido que la transformación más profunda que se puede observar en la sala de clases es cuando el docente se transforma en estudiante de su propia práctica y el estudiante en profesor de su proceso de aprendizaje. Es maravillosa la cita, es una manera de poder plantear cómo
el docente puede aprender de su práctica y el estudiante, por su parte, haciéndose cargo también del error, analizando sus errores, que es lo que nos trae en este live, puede entonces tomar esa información y hacerse más dueño, más autónomo en su proceso de aprendizaje. Así que es una cita muy bonita que queríamos también compartir con ustedes. Aquí hay un ejemplo también sobre cómo este flujo se puede aplicar, ¿ya? Entonces, imaginemos que los estudiantes deben encontrar las posibles explicaciones para un fenómeno determinado, un fenómeno X. Y al revisar la respuesta, lo que ocurre es que la profesora se da cuenta de que los alumnos entregan muy pocas causas para explicar ese fenómeno X. Entonces, frente a esto, dice, a ver, ¿por qué los estudiantes están haciendo esto? Y si se fijan, hay dos interpretaciones. Una interpretación posible es que quizás luego de dar una posible explicación del fenómeno, los estudiantes creen que es suficiente. O sea, con una basta. ¿Para qué voy a dar más de una explicación? Una es suficiente. Y la interpretación 2 es que esta profesora cree que los estudiantes no saben cómo encontrar las causas de ese fenómeno cuando buscan en las fuentes de información. Por ejemplo, en un buscador online no saben utilizar las palabras clave, o en el texto no saben identificarlo. ¿Y qué voy a hacer al respecto? Obviamente, los cursos de acción van a ser muy distintos en uno o en otro caso. Si es que la hipótesis, porque estas son puras hipótesis, si la hipótesis que gana es que los estudiantes creen que con una explicación es suficiente, entonces, por ejemplo, podemos cambiar las instrucciones de la tarea y podemos simplemente decir, encuentra la mayor cantidad de causas plausibles o factibles, qué sé yo, sobre el fenómeno X. Y quizás con eso bastaría. Sin embargo, esta profesora cree que quizás no es lo único, entonces va a acompañar su acción con el pedirle a los estudiantes que revisen en mayor profundidad las fuentes de información y provean más de una explicación. Sin embargo, si es que la hipótesis que gana, digamos, es que los estudiantes no saben cómo encontrar eso en los textos, bueno, probablemente les vamos a tener que enseñar cómo hacerlo. Vamos a tener que tener un tiempo a utilizar algunas palabras clave que pueden encontrar en el texto y que les pueden ayudar a hacerse la idea de cuáles son las causas de este fenómeno que queremos explicar. En el análisis de la causa del error hay algo obviamente que es súper importante que tiene que ver con que en la medida que analicemos por qué el error se produce, solamente podemos arreglarlo. Si no analizamos ese error, entonces difícilmente vamos a poder hacer algún ajuste. Y lo que entonces queremos ver ahora en este tercer caso es otra cosa que podemos hacer desde la sala de clase es incorporar espacios de práctica y de retroalimentación. Y lo que sabemos, está muy bien ya tratado en la investigación, es que práctica y retroalimentación son la mejor mezcla, digamos. Y lo que es importante es entender que estos dos componentes tienen que ir juntos, no los podemos separar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos prácticas sin retroalimentación, eso es muy desmotivador, y además puede reforzar los errores. O sea, si yo practico algo que está mal, lo único que voy a hacer es consolidar ese error. Por otro lado, la reglamentación sin práctica no tiene mucho sentido, porque de cierta manera van a decir algo que puedo mejorar, pero no tengo la oportunidad para corregir ese error. Entonces, eso también va generando que una pérdida en la motivación, porque hay como algo que podría hacer, pero en verdad no tengo la posibilidad de hacerlo, o los recursos, o el tiempo para hacer lo que siga. Y lo otro es que en la práctica y la retroalimentación hay un balance que tenemos que lograr, que es bien delicado, y es que los espacios de práctica sean lo suficientemente desafiantes y que se centren en el objetivo de aprendizaje que estamos tratando, ¿cierto? Porque si es demasiado fácil, también el alumno no se va a ver obligado a mejorar, o sea, no hay nada que mejorar, en realidad, cuando las cosas son muy fáciles. Y si es demasiado difícil, el rendimiento del estudiante y además su motivación también obviamente se van a ver súper perjudicadas. Entonces, ¿cuál es, digamos, como el consejo resumido sobre el integrar práctica y retroalimentación? Es asegurarse que los alumnos tengan amplias y repetidas oportunidades para practicar habilidades clave y garantizando que esas tareas
sean lo suficientemente difíciles. Ese es como el adjetivo que es importante, suficientemente difíciles como para suponer un esfuerzo, pero tampoco tanto como para desanimarlos, ¿ya? Y como hemos dicho ya anteriormente, pero en este espacio de práctica va a salir evidencia, ¿cierto?, de los alumnos, y mientras más temprano podamos corregir esos errores, mejor. Y lo último que tenemos acá en esta diapositiva es la idea de que probablemente todos ustedes conocen esta típica frase de que la práctica es al maestro. Y la verdad es que lo que creemos es que en realidad lo que hace el maestro es una práctica reflexiva y guiada, porque como dijimos anteriormente, la pura práctica por practicar no genera nada, no genera ningún beneficio. Podemos estar eternamente practicando algo que está mal. Entonces, los espacios de reflexión y de guía, que pueden ser por el docente, pueden ser por los compañeros, por un video, por un libro, etcétera, son espacios súper importantes para poder ir creciendo. Y un tema que es importante es que muchas veces cuando uno está conversando, trabajando con profesores, dicen, sí, pero lo que pasa es que nosotros hablamos de que el error y que es importante para el aprendizaje y que tenemos que sobrellevar las frustraciones. Entonces les decimos frases como, tú puedes, solamente tienes que poner más esfuerzo, todos podemos ser mejores, tú puedes llegar a donde tú quieras si tú te lo propones, etc. Sin embargo, el problema de esto es que esas frases motivadoras sin apoyo generan mucha frustración en los estudiantes. Porque lo que el estudiante percibe es que se le dice que puede hacer algo, que es capaz de hacer algo, pero en realidad no tiene los medios para hacerlo. Entonces, por eso es la idea de que en este integrar la práctica y la retroalimentación, el estudiante finalmente lo que puede hacer es vivir la experiencia de mejorar su error. No solamente que le digan que es posible, sino que viva la experiencia de mejorarlo. Para poner un ejemplo concreto, le tenemos una actividad que refleja o que permite hacer lo anterior y que también es del libro de Tom Sherrington y se llama Dilo nuevamente, pero mejor. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? En que primero vamos a ir y hacerle una pregunta a los estudiantes. Y si ustedes se fijan, muchas veces lo que hacemos es que nos quedamos contentos con la primera respuesta que nos dan. Independiente de si es lo suficientemente buena para nosotros, la tomamos y seguimos adelante. Y lo que hacemos con eso en realidad es fijar un estándar súper pobre de las respuestas que están ellos haciendo. Entonces, esta actividad lo que hace es elevar el estándar sobre lo que se espera también de su participación en clase. Y sabemos que el mostrarle a nuestros estudiantes altas expectativas es súper, súper importante. Entonces, en este primer paso, vamos a hacerle una pregunta a los estudiantes vamos a seguir con el caso de Francisca y Javier. Entonces, Francisca nos va a responder algo y nosotros lo primero que vamos a hacer es agradecerle o felicitarlo por la primera respuesta. Pero ojo, no por el contenido de su respuesta, sino que simplemente por el hecho de haber compartido con nosotros lo que pensaba y con sus compañeros también. Y con eso vamos estimulando entonces que es bien visto compartir en la sala de clase y participar, ¿ok? Entonces, luego de agradecer o de felicitar, lo que vamos a hacer es darle alguna retroalimentación pequeña para que ajuste su respuesta oral que nos dio, o esa respuesta verbal. Puede ser una pregunta también, le podemos dar alguna seña también, alguna pista, pero no la solución, nunca la solución, porque si es la solución, entonces no va a tener este sentimiento como de que, oh, yo pude, yo lo logré, ya. Y eso es lo que queremos. Entonces, tiene que ser alguna pista, algo de lo cual Francisca se pueda tomar y mejorar su respuesta verbal. Y una vez que se lo decimos, terminamos y le decimos, ya, y ahora Francisca, me gustaría que pudieras decir tu respuesta nuevamente, pero mejor. Entonces, lo que estamos haciendo es que tome lo que acabamos de conversar ahí frente al curso y que pueda, obviamente, generar una mejor respuesta. Y frente a eso, entonces, nosotros respondemos a esa respuesta mejorada. Y ahí tenemos que saber si es que en el fondo ya es una respuesta con la cual nosotros ya nos quedamos contentos, o quizás tenemos que hacer un pequeño paso más para elevar el nivel de su
de su respuesta y con eso ya quedar más satisfecho. Entonces, si se fijan acá, el estudiante vive la experiencia de mejorar en tiempo real con su profesor al frente y los demás también son testigos. Y eso es lo que empieza a generar en la sala de clase, es que los estudiantes entienden que nada resulta a la primera. Nada, absolutamente nada, eso es mentira. Lo que ocurre es que hay persistencia, hay consistencia a lo largo del tiempo, en pequeños pasos, y para eso entonces estamos en la escuela. Entonces, otra manera también, y que es como bastante natural pensarlo así, de que otra forma de que el estudiante pueda vivir esta experiencia de mejorar es, por ejemplo, en general, esta idea de dar varias oportunidades de mejorar en distintos momentos. Eso, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer? Bueno, hay muchos cursos que en ocasiones tienen al final de la unidad o del año, qué sé yo, una gran prueba, una gran evaluación. Y que en realidad lo que eso genera es que los estudiantes se concentran mucho solamente en ese momento. Y entonces va el estudiante, contesta y después de eso eh, recibe una calificación, ¿cierto? Una retroalimentación en muchos casos, pero después esa retroalimentación no se utiliza porque ya está la calificación. Entonces lo que podemos hacer en esos casos es dividir el trabajo grande en pequeñas entregas o en pequeñas evaluaciones a lo largo del año o de la unidad, ¿cierto? De lo que corresponda. Y eso lo que hace es que el estudiante tenga entonces distintos momentos para ir mejorando su trabajo de a poco y no esperar hasta el final. Aprovecho de compartir una pequeña experiencia sobre el tema de la retroalimentación, el uso de la retroalimentación y la calificación, y que está súper asociado también al error. Es una experiencia en realidad en una universidad, pero aplica de igual forma. Y resulta que era una universidad que tenía varios cursos con distintos profesores, varios profesores, todos los profesores súper metódicos, preocupados. Entonces, la retroalimentación que les dan al estudiante era súper detallada y le permitían al estudiante tener una súper buena idea, le hacían preguntas que estimulaban el pensamiento, le daban algunas sugerencias, era pero así maravillosa la retroalimentación. Y llegó el final del semestre. Y cuando llegó el final del semestre, eh, entonces lo que ocurrió fue que los profesores dejaron la retroalimentación en las oficinas de esta facultad para que los estudiantes la fueran a buscar. Y le enviaron sus calificaciones por correo electrónico a todos los estudiantes. Entonces, los estudiantes recibieron estas calificaciones en su correo y además decía, además puede ir a buscar el trabajo a la facultad. Eran más de 400 estudiantes los que habían recibido su retroalimentación. ¿Y saben cuántos fueron a retirarla a la facultad? 5. 5 estudiantes. Apenas 5 estudiantes. Y entonces eso da cuenta también como bueno, de los problemas de cuando ponemos la retroalimentación y la calificación juntas, pero también cuando cuando damos una sola oportunidad a los estudiantes al final del proceso y de lo beneficioso que es poder tener eso durante el proceso de aprendizaje en varias secuencias cortitas que nos permitan ir aprendiendo durante el semestre o la unidad. Entonces, estamos hablando sobre una posibilidad era dividir el trabajo grande que tenemos al final del curso en varias pequeñas entregas. Y lo otro es agregar retroalimentación durante el proceso de aprendizaje y no solamente al final. Ojalá, de hecho, desarticularla, separarla de la calificación, porque ahí la retroalimentación tiene mucho más potencia, tiene mucho más impacto en los estudiantes. Y cuando solamente tenemos la retroalimentación al final, del proceso ya no hay nada que hacer. Entonces, evidentemente que ahí no va a ser de mucha utilidad. Entonces, como resumidas cuentas, queríamos simplemente volver a plantearles acá los principales componentes, digamos, o grandes como bloques que se pueden hacer desde la sala de clase para utilizar el error como oportunidad de aprendizaje. El primero, levantar evidencia de aprendizaje. Usualmente, recordemos, tendemos a sobreestimar lo que los estudiantes han aprendido. Entonces, utilizando actividades como chequeo del entendimiento, podemos levantar qué es lo que saben nuestros estudiantes y a partir de ahí, entonces, tomar una decisión pedagógica. En segundo lugar, analizar la causa de los errores.
no tomar la acción inmediatamente, sino que preguntarnos por qué los estudiantes cometieron ese error. Y en función de eso, tomar de nuevo alguna acción pedagógica. Y por último, incorporar en distintos momentos de las clases espacios de práctica y de retroalimentación. Porque sabemos que esa mezcla es muy potente para levantar evidencia de aprendizaje y a partir de ella el estudiante pueda entonces mejorar su desempeño. Ya, genial, Lucas. Gracias por todos los puntos que tocaste. Ya, ahí tengo mi pantalla del IRMI. Bueno, todos los puntos que Lucas mencionaba, la verdad es que yo creo que nos hacen mucho sentido. Sin embargo, cuando uno escucha estas ponencias, todos estos tips, uno se empieza a pensar en el día a día del profesor y tú dices, pero ¿cómo voy a hacer esto? Tengo 35, 45 estudiantes, cada uno comete 10 errores, me dedico a la vida a mejorar errores. Entonces hay un tema de tiempo, de capacidad y de cantidad de estudiantes, o de qué hacer con el error, que es otro punto. Entonces, igual hay varios elementos que claramente todos tienen solución, pero que es una realidad que vivimos como profesores por el contexto en que se hacen las clases. Entonces, para esto les voy a mostrar un ejemplo del IRMI. Bueno, aquí tenemos conectados varios usuarios del IRMI y algunos que no son igual del IRMI. Así que les voy a explicar un poquito de que el IRMI tenemos hartas herramientas que nos permiten trabajar el error. En este caso puntual me voy a enfocar en la parte de evaluación, que es uno de los módulos súper resueltos que tenemos en IRMI. Sin embargo, cuando uno escucha esto como profe, tú dices, tengo 45 estudiantes, no sé, pues tengo jornada completa en el colegio, ¿en qué momento hago esto? ¿Con qué herramientas resuelvo esto que es tan importante? O dejo simplemente pasar los errores y avanzo con mi unidad siguiente porque no tengo tiempo para hacerlo. Entonces les quiero presentar acá el módulo de evaluación que tenemos en IRMI, donde tenemos herramientas que la verdad es que nos ayudan harto a resolver esto. Bueno, y los que no tienen el IRMI igual los invito a que conozcan y puedan implementar de alguna forma esto con la herramienta que estén utilizando. Se puede hacer sin IRMI, pero es más lento y va a requerir más tiempo. Me voy a enfocar básicamente en el módulo de evaluaciones donde el profesor puede generar evaluaciones, ¿cierto? Guías de aprendizaje digitales y levantar información con el fin de ver lo que aprendieron los estudiantes, pero también con el fin de levantar los errores que existen y poder trabajar en ellos. Me voy a enfocar por un tema de tiempo a una evaluación que yo creé en IRMI. En IRMI ustedes pueden crear sus evaluaciones a partir de un banco de preguntas que tenemos y ahí pueden agregar ustedes sus preguntas, obviamente. Y voy a ir a una evaluación que yo creé como profesor y que ya la tengo aplicada, ¿ya? Aquí voy a hacer un filtro, tengo todas mis evaluaciones y voy a ver esta de ejemplo. Voy a ver los resultados y les voy a mostrar acá cómo podemos trabajar sobre el error en las evaluaciones. Aunque en la práctica se recomienda que levantemos errores en el día a día, en las tareas que damos, en las observaciones. Sin embargo, sabemos que un elemento tangible de recoger errores es una evaluación. La idea es que no sea una evaluación en la unidad, sino que podamos hacer más de una evaluación, como decía Luca, hacer pequeños quiz que nos vayan entregando información de los errores. Aquí tengo una evaluación que apliqué un curso de ejemplo, que es un cuarto básico A. Tengo el nivel de logro de los estudiantes, la evaluación, en qué nivel se encuentran. También tengo acá los resultados por objetivo de aprendizaje, también los puedo ver por indicadores, es decir, tengo un panorama claro dónde estuvieron las mayores debilidades. Sin embargo, tenemos una parte que es del estudiante, donde el profesor puede ir como al hueso a trabajar sobre el error y qué es el remedial. Acá tengo todo mi curso, que es un cuarto básico como indicaba. Voy a ver a un estudiante de ejemplo, a uno que no le haya ido muy bien en la evaluación. Este tuvo un 25% de logro. Entonces, ¿qué voy a hacer con este estudiante en este panel que tiene el IRMI para cada evaluación que yo creo o una evaluación estandarizada? Voy a descargar una remedial. Puedo descargar una infografía del estudiante que la puedo enviar al apoderado, la puedo trabajar igual con el estudiante, que la voy a mostrar igual aquí rapidito. Y aquí tengo, ¿cierto?, la situación individual de ese estudiante. Entonces, ahí yo puedo saber igual en detalle qué es lo que tiene, ¿cierto?, que mejorar ese estudiante. Pero me voy a enfocar en la remedial, básicamente. La remedial que genera el IRMI es que tú das una evaluación digital como estudiante, obviamente tiene malas, buenas, y en este caso te genera automáticamente un informe por estudiante individualizado, donde en este informe, en la primera parte, aparecen las preguntas menos logradas del curso. Las 3 preguntas menos logradas, que tengo 1, 2, ¿cierto? 3.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esto? Supongamos que esto tuvo un nivel de representatividad alta, entonces lo más aconsejable que yo puedo hacer es resolver estas preguntas en la pizarra donde todos los estudiantes participen. Y ahí voy a poder ir levantando información que cómo la hizo Pedrito, Juanita, y voy a ver los principales errores, porque estas preguntas fueron las que la gran mayoría se equivocó. Y el estudiante, ¿cierto?, las puede resolver, se puede resolver colectivamente. Pero ahora lo más importante de acá son las preguntas que este niño, Diego Rivera, que él se equivocó. Entonces aquí, en este caso se equivocó en la 4, en la 5, en la 6. Y aquí yo puedo hacer un trabajo de implementación de lo que tú planteabas, Lucas. Primero, ¿cierto? Ver, ¿cierto?, en qué me equivoqué. Entonces, la idea es acá poder que el estudiante otra vez vuelva a hacer la evaluación, pero solamente en las malas que tenía, y pueda darse cuenta en qué se equivocó. Y esto igual lo puedo después trabajar colectivamente, y quizás hay un error que se está repitiendo. Quizás todos le hicieron, pero generalmente, no sé, he puesto un ejemplo de alternativa, todas las respuestas malas pueden estar aquí mencionadas y van a reflejar errores de los estudiantes si la pregunta estuvo bien construida. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo aplicar los puntos mencionados, levantar errores, ¿cierto? Identificar por qué pensó el estudiante y puso la B, ¿cierto? Y resulta que la correcta era la A. Lo mismo con las otras preguntas. Entonces aquí, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar metacognición directamente, porque voy a estar haciendo que el estudiante trabaje sobre el error, reflexione acerca de por qué se equivocó, y aquí igual van a aparecer un montón de motivos. Capaz que se da cuenta que él siempre la supo, pero estaba tan apurado en entregar la prueba que marcó y después decir, no, ¿por qué lo hice? Que no, de hecho nos pasa, puede pasar a nosotros mismos, de repente que hacemos las cosas apurados. O, como mencionaba igual en la presentación, puede ser un error de verdad profundo, que él tiene una concepción equivocada de ese aprendizaje y de verdad hay que hacer algo, y todo el curso está en esa, entonces ahí el profesor tiene que tomar acciones para poder mejorar esa situación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos en IRMI? Hacemos que este PDF se descargue, lo podemos enviar al estudiante, y aquí igual, si yo quiero, después les paso las alternativas correctas. Entonces aquí tenemos una herramienta súper concreta que nos puede ayudar a empezar a cambiar ese switch que tenemos sobre el error, y no solamente decirle al estudiante, ¿sabes qué? Tuviste un nivel de logro, ¿cierto?, medianamente logrado, tienes un 6.5, un 5.1, sino que le digo ahora, ¿sabes qué? Lucas, tienes un 5.1, pero te equivocaste en todas estas preguntas, por favor las vamos a hacer de nuevo, si tengo tiempo las hacemos en la clase, o ¿sabes qué? Llévalas a tu casa y trae dos formas, trae los procedimientos que tú hiciste, ya lo encima de la hoja o en la evaluación digital si la hizo digital. Entonces aquí tenemos una forma ultra concreta que les puede ayudar. Ahora, si ustedes no usan LIRMI o hacen evaluación en papel, igual se puede hacer, entregar la prueba nuevamente. A veces se puede igual negociar porque el estudiante dice, pero si ya me saqué un 3.5, ¿para qué voy a hacer de nuevo la prueba? Bueno, podemos trabajar ahí con los estudiantes, puedo dar unas décimas, que siempre manejamos eso en la sala de clase, el estudiante que está haciendo este proceso de poder trabajar sobre el error y buscar la respuesta correcta, más que entregarle la prueba, ¿cierto? Y decir, hubieron 20 estudiantes que les fue mal y paso a mi siguiente contenido, ¿ya? Hay varias formas en que esto se puede abordar, y tenemos igual hartos colegios que tienen distintas estrategias, profesores que proyectan esto y lo hacen colectivamente, otros lo imprimen, lo pasan para la casa y después en la siguiente clase trabajan sobre ese error. Entonces este es un ejemplo concreto que tenemos acá que les quería mostrar, donde ustedes pueden levantar información con el módulo de evaluaciones del IRMI, el cual permite, ¿cierto?, hacer pruebas digitales, y los que no tienen cierta buena conectividad también la pueden hacer en papel, hacen lo mismo, pero la imprimen, la descargan, y después con el IRMI Scan pueden subir los resultados igual rápidamente. Así que los invito a que nuestros usuarios puedan sacar más provecho de esta sección del IRMI, y los que no son usuarios igual se vayan sumando para que conozcan esta solución. Voy a terminar acá compartiendo la última parte de la presentación, y ya que vimos ese ejemplo en el IRMI. Y para ir cerrando, quiero compartir algo puntual de Chile, pero que se repite en otros países como México, ¿cierto?, Perú, Colombia, que tiene que ver con estos sistemas de evaluación que tienen los gobiernos para los profesores. En el caso de Chile, el tema del error aparece explícitamente en la evaluación docente. Este pantallazo es del manual 2021. Y aquí explica cosas súper puntuales
algunos elementos que tenemos que considerar y que claramente ahí Lucas en la presentación los mencionó. Por ejemplo, identificar si el error está relacionado a un contenido, a una habilidad, a un procedimiento, si el profesor, ¿cierto?, está retroalimentando con estrategias que realmente van a hacer mejorar al estudiante. Entonces, igual creo que el trabajar el error como algo cotidiano nos va a servir, obviamente, para mejorar los aprendizajes, pero también para mejorar nuestra enseñanza, nuestro trabajo como docentes. Así que de verdad los invito a que puedan tomar algunos elementos que vamos a entregar y los puedan empezar a implementar el próximo año. Hay un estudio, siempre están estos famosos estudios, pero que igual es importante considerarlos a veces, es del año 2014, que hizo una universidad, ¿cierto?, la Católica de Chile, Santiago, donde se observaron una cantidad, ¿cierto?, de 1.482 videos de grabaciones de clases de profesores en Chile. Y en la grabación se analizaron hartos elementos de prácticas pedagógicas positivas y otras, ¿cierto?, que no se estaban implementando. Y el resultado de este estudio indicó que menos del 10% de los profes en Chile estamos usando el error como una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué motivo? Bueno, pueden haber muchos. Igual la clase grabada, todos sabemos que igual es un tema no tan real porque provoca tensión y todo lo que implica la evaluación docente. Pero independiente de todo ese contexto, los invito a que nos autoevaluemos y veamos si estamos realmente ocupando esta herramienta o simplemente la vamos a hacer cuando nos toque la evaluación docente. Y yo de verdad los invito a que la hagamos de verdad y la hagamos parte de nuestra práctica diaria. Y bueno, acá igual desde contenido LIRMI estamos haciendo una sistematización de toda esta presentación y en los próximos días en nuestras redes sociales y también a los que se registraron, les vamos a enviar, ¿cierto?, un artículo que estamos generando acá con el equipo de contenido, con Lucas y el equipo, donde vamos a entregar algunos checklists que les van a ayudar a implementar estrategias de error que presentamos en este live. La verdad es que uno después sale y se te dice, ya, pero ¿qué hago ahora? Entonces aquí tenemos algunos puntos que los vamos a incorporar obviamente en este artículo, donde dice que nos va a ayudar a trabajar los errores de los estudiantes, por ejemplo, decir cuál fue el error que pasó ahí. Por ejemplo, en la pregunta, en el remedial que mostré del IRME, ¿cuál fue el error? Y si es un error o no, ese error permite visibilizar una brecha, un obstáculo. Igual, ¿cuál fue el contenido de ese error? ¿Cómo se reflejó el error de los estudiantes? De ciertos puntos que ya de alguna forma los ha mencionado Lucas y que van a estar presentes en este artículo. Así que ahí los invito a que estén atentos a las redes sociales porque vamos a compartir este artículo del blog con un resumen de todo lo que presentamos ahora y a los que se registraron se los vamos a enviar al correo electrónico. Y ya, Lucas, para ir cerrando, bueno, invitamos obviamente a todos que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos a los próximos live. El siguiente es mañana. Voy a repetir unas cosas que dije al principio porque, como les decía, tuvimos un error al iniciar este live. No estaba programado, ¿eh? Pero fue un error que mañana no lo vamos a comentar porque ya sabemos cuál fue el problema. Y yo les decía que estos live, capaz que les puede extrañar a algunos la hora que lo estamos haciendo, pero fue básicamente pensando en Chile, en que los profesores estamos cerrando ciclo, estamos terminando los últimos elementos de los informes de notas, ¿cierto? Entonces, por eso quisimos hacer este live para que lo abordaran en la mañana en el colegio y no en la tarde, como siempre uno lo hace después del colegio, que los profes dedicamos tiempo a formarnos en la medida que se puede. Así que los invito a que nos sigan en redes sociales porque vamos a estar compartiendo más información y, por supuesto, los invito al live de mañana. No sé, Lucas, si quieres agregar algo más. Adelantar también que más adelante en las redes sociales también se va a compartir la grabación y el material y también hacer quizá un pequeño adelanto para dejarlo verdaderamente invitado al live de mañana, que es sobre técnicas efectivas para diseñar clases. Entonces vamos a ir también bien directo al grano sobre cuáles son algunas estrategias que son sencillas, que no requieren mucho tiempo, pero que son tremendamente efectivas para optimizar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cuando son actividades que son sencillas y son fáciles de implementar, obviamente que también los docentes pueden ahorrar tiempo en su trabajo. Así que más bien, en verdad, darle las gracias también a todos por haber participado, como por esa curiosidad, por estar continuamente formándose, aprendiendo en una profesión que es súper compleja,
Así que también muchas gracias y admirable también su motivación por participar de este live. Y, Sí, vamos. quería solamente tomar también como un comentario que salieron en el chat, y aparece también como la idea de que la evaluación docente, a propósito de lo que tú presentabas, Isa, también el uso del error es de los aspectos más débiles. Entonces, claro, no es algo que solamente se confirmó en un estudio que es más o menos antiguo, sino que pareciera ser que es un patrón, es como una realidad que también hoy día nos acompaña, así que creo que eso también le da todavía más valor a poder hacernos cargo verdaderamente sobre este tema. Sí, no, de todas maneras, tenemos que hacernos cargo y en eso estamos, por eso generamos esta instancia del IRMI. Igual les quería decir que todos los comentarios que están, ya sean en todas las redes, porque la verdad es que estamos con multiplataformas, los vamos a revisar con Lucas y nos van a permitir igual ajustar el contenido que después les vamos a compartir a los correos electrónicos, a los que se registraron, y las redes sociales a nuestros usuarios del IRMI. Así que ahí atentos, que igual vamos a considerar todos esos puntos, dudas y algunas experiencias que igual algunos mencionaban, los vamos a citar por ahí. Bueno, ahí les pedimos permiso, porque de verdad que habían hartos puntos súper interesantes que nos planteaban. Bueno, y gracias a todos los que nos vieron ahora en directo, y yo sé que hay harta gente que nos va a ver más tarde, así que ahí espero que les sirva la experiencia de haber participado en este Live Live, y muy invitados para el siguiente, que es mañana a la misma hora, y el jueves, que es el último. Así que nos vemos mañana. Un abrazo gigante a todos y que cerremos, ¿cierto?, un buen año escolar y partamos un 2022 con harta energía y con mayores conocimientos, y ojalá nosotros les podamos ayudar en eso. Que estén muy bien. Adiós y gracias por conectarse. Chao.